Listo. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Gracias por traernos aquí, por poder estar aquí reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Conociendo un poquito más, Señor, de lo que ha sido tu maravilloso plan, Señor. Gracias te damos, Padre, entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Te pido que seas tú hablando, Señor, que seas tú, Padre, por medio de mí, Señor, enseñando, Padre, en esta noche. Te doy gracias por todos los hermanos que nos acompañen, Señor, y te pido que tú les guíes, Señor, les guardes en todo momento, Señor, que les ayudes, Señor, con sus problemas diarios, Señor, con sus inconvenientes, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos entender, Señor, que en la tribulación, Señor, también estás tú, Padre, que siempre estarás ahí también dirigiendo nuestros pasos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos la confianza plena, Señor, de que todo está en tus manos, Señor, y que estás dirigiendo todo, Señor, eh, como solo tú lo puedes hacer. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Entonces, vamos a iniciar. Listo. Se están uniendo. Listo, están ya. Listo. Listo, familia. Entonces, vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla para que la puedan ver. Me dicen si se ve. Sí, se ve. Ahí. Buenas noches, amada. Hola, hermosa. Buenas noches. Buenas noches. Ahí se Sí, sí, ve. se ve. Hernán, buenas noches. Ahí, perfecto. Sí, se ve. Listo. Listo, familia. Entonces, el tema de hoy, seguimos en arqueología bíblica. El tema de hoy sería los rollos del Mar Muerto. Ese tema lo habíamos tocado un poquito cuando vimos, creo que la ley oral, me parece, en el nivel 1. Y les prometí que les iba a dar un poquito más de información pues en su momento. Entonces, espérenme un segundito. Listo, entonces vamos a ver los rollos del Mar Muerto. Entonces, tenemos que saber, o sea, tenemos que tener en contexto, digámoslo así, un periodo que hay entre el origen, o sea, desde que el padre entrega como tal su escritura, ¿sí? Entre la transmisión, la corrupción, la restauración y la traducción. Entonces vemos que en este tiempo que ya ha llevado aproximadamente más de 2000 años, ¿cierto? Solo hasta hace 200 años aproximadamente, o sea, hasta las dos, o sea, hasta el siglo XIX y siglo XX aproximadamente, es cuando empezamos a tener eh, verdaderos hallazgos arqueológicos, por lo menos en el siglo XIX empezó todo lo que eran hallazgos arqueológicos, cosa que no se veía pues antes. Y en el siglo XX empezamos a hallar muchos hallazgos que tenían que ver mucho con relación a, a, lo que era esa historia, ¿cierto? De la Biblia, que pues todo el mundo decía, no, eso es mentira, eso es manipulado, eso es una cosa, una la otra, ¿cierto? Pero que a medida que empezó a pasar el tiempo, pues las evidencias eran cada vez más profundas, entonces pues como que cada vez, o sea, han sido muy discutidos, muy controversiales y todo, pero la evidencia pues una vez está puesta, pues ahí sí, pues
pues el que la toma y el que no, pues prácticamente estaría peleando pues a ciegas porque la evidencia está. Entonces, el acontecimiento más importante de la arqueología en la historia fue esta, que fueron los rollos del Mar Muerto. Entonces, ¿dónde está Qumran? Porque se conocen los rollos, se conoce mucho como los rollos del Mar Muerto, pero también lo conocemos como los rollos de Qumran, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que Qumran está situado en la costa oeste del Mar Muerto y localizado cerca de 40 kilómetros al este de la ciudad de Jerusalén. Entonces dicen que según se cree, Qumran derivaría de la palabra Qamar en árabe, cuyo significado es luna. Entonces esta es la ubicación aproximadamente que tenemos de Qumran, en este cuadrito que tenemos en esta parte de acá. Pero hay algo muy importante y es que no solo se hallaron, no solo, digamos, se hallaron manuscritos en Qumran, se hallaron en 5 lugares, ¿sí? El primero, y pues en el que más se puede decir, el que más valor por su hallazgo Hablando de fue una clase de Qumran. raíces hebreas. Eh, ah, Están hablando de Qumran. ¿Dónde se consiguió? A ver, les voy a silenciar a todos, por favor. Entonces, por sus hallazgos, el más importante fue Qumran, pero también estuvo Murabat, Engedi, Naal Eber y Masada. Entonces, vemos que Qumran, ¿sí? Es el que veíamos en la partecita de acá, pero es todo lo que rodea prácticamente el desierto, ¿sí? Toda esta partecita de acá. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno eh, ah, cómo se fueron hallando, ¿cierto? Cómo se fueron y qué se fue encontrando en cada uno. Entonces, al llamarlos los hallazgos de Qumran, pues lo que les digo, no le estamos dando, digamos, como una definición exacta, ya que sería un poco más correcto decir los hallazgos del desierto de Judea, ¿sí? Porque si decimos que es de Qumran, pues todos, pues podemos pensar que solo fue en Qumran donde se encontraron, ¿cierto? Pero pues no fue así, o sea, fue prácticamente en el desierto de Judea, pues siempre era una explanada bastante grande donde se encontraron o donde se hallaron muchos manuscritos y también pues muchos artículos de arqueología en algún tiempo. Entonces, el primero fue en Masada. Entonces, este lugar era un lugar de recreación de Herodes. Esta partecita de acá arriba que vemos era una montaña, ¿sí? Normalmente lo hacían de esa manera porque como que le quitaban la punta a la montaña y ahí construían. ¿Por qué? Porque si alguien quería subir, ellos inmediatamente pues le quitaban la vida, o sea, se sentían, digamos, allá arriba pues inmortales porque pues era muy fácil defenderse, ¿cierto? Por estar tan arriba, o sea, siempre tenían a su alrededor personas que cuidaran, entonces era muy fácil, pues, digamos, protegerse en allí. Entonces dicen que era un lugar de recreación de Herodes, pero más adelante, en el año 70, este lugar fue tomado eh, por los ultranacionalistas judíos cuando empezó la guerra con Roma. ¿Recuerdan la primera revuelta? Entonces ellos fueron, se tomaron esta parte de acá, muchas familias judías se tomaron lo que fue Masada, que era esta parte de acá, y los sitiaron, ya Roma los sitió, ellos ya no tuvieron, digamos, provisiones, ya estaban ya casi a punto de morir y ellos decidieron suicidarse, ellos decidieron quitarse la vida antes de caer en manos de Roma, del ejército romano, ¿no? Entonces, nos dice que los manuscritos no fueron encontrados en cuevas, sino dentro de las estructuras del palacio reconfigurado, cerca de la sección identificada como una sinagoga. Data del periodo romano y se compone de fragmentos de 7 pergaminos bíblicos.
Estaba Génesis, Levítico habían 2, Deuteronomio, Ezequiel, Salmos 2. Los rollos bíblicos coinciden con el texto masorético tradicional, lo que sugiere que en el primer siglo el texto ya estaba estabilizado. Lo del texto masorético lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, es simple información que quiero que ustedes tengan. ¿Sí? Lo del texto masorético lo vamos a ver en la crítica textual. Entonces, ahora vamos a irnos a Naal Eber, ¿sí? Donde se hallaron textos bíblicos y no bíblicos, porque eso también es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Siempre que decimos textos de Qumran o hallazgos de Qumran o manuscritos del Mar Muerto, pues siempre pensamos que todo tenía que ver con textos bíblicos y no. También se hallaron diferentes estilos, diferentes cosas. Se encontraron escritos, se encontraron cuentas, se encontraron cartas, se encontraron, bueno, muchísimas cosas, no solo escritos bíblicos habían ahí. Pero acá en Naal Eber, ¿sí? Hallaron dos cuevas. En este lugar habían dos cuevas. Una era la cueva de las cartas y la otra era la cueva de los horrores, ¿sí? La cueva de los horrores, porque encontraron 40 esqueletos en este lugar. Por la cantidad de muertes que se produjeron en los años 132 al 135. Recordemos que en el 132 fue la revuelta de Bar Kokhba, ¿cierto? O la rebelión de Bar Kokhba, que fue la segunda revuelta de los judíos. En el 132 al 135. Entonces, mentiras, esa fue la tercera revuelta. No fue la segunda, fue la tercera revuelta. Entonces, ¿qué pasó en este lugar? Ellos empezaron a excavar, ¿cierto? Llegó un señor que se llamaba Yigael Yadin, que fue el que tomó prácticamente pues el vocero pues en esta excavación, era como el líder. Entonces ellos empezaron a darse en cuenta que el trabajo de excavación iba a tardar más de 25 años. Pues según lo que tenían que era pues obviamente no había pues o sea, no eran tan modernos, ¿cierto? La arqueología no era moderna como ahora, no había muchísimas cosas, estamos hablando aproximadamente de hace 70 años, ¿cierto? Y pues contando que en los últimos 50 años es donde pues prácticamente se ha multiplicado, triplicado, no sé cuánto, pues la tecnología. Entonces llega este señor Yigael Yadin y entonces en el estudio dicen, no, nos vamos a demorar 25 años tratando de estudiar o tratando de, de rastrear por lo menos las cuevas de Naal Eber. Entonces el señor dijo, no, vamos a hacer lo siguiente. Y él tomó el liderato, se puede decir, y convocó prácticamente pues a nivel mundial a todos los arqueólogos que él pudo. ¿Sí? Entonces él los convocó, les dijo, necesitamos ayuda, no tenemos dinero, porque pues no había quien financiara como tal esta excavación. Entonces ellos dijeron, pues no tenemos dinero, pero necesitamos manos y necesitamos quien nos ayude. Entonces este señor Yigael Yadin, ¿sí? Logró obtener o la respuesta de 5.000 arqueólogos. Obviamente para haberles podido pagar a ellos, pues hubiera tenido que haber más de una fortuna, pero todas las personas accedieron al trabajo pagando aún hasta sus propios boletos de avión. Entonces vemos pues que fue algo maravilloso y pues es algo catalogado como pues, milagroso,
lo que pasó, sí, pues porque si no, pues obviamente si no hay remuneración, pues muchas personas pues trabajan, pues lo hacen por su trabajo. Entonces consiguió esto y se consiguió hacer este rastreo de estas dos cuevas en 9 meses. Entonces es algo pues impresionante lo que nos deja por lo menos la cueva de Naal Eber o pues la parte de Naal Eber que era donde estaban las dos cuevas. Entonces acá está en la cueva de las cartas. Esta foto que ustedes ven acá es desde adentro de la cueva. O sea, ese es el panorama que se ve cuando uno toma una foto hacia afuera. ¿Sí? O sea, así se ve, digamos, hacia afuera. Entonces ellos están dentro de la cueva. Pues, o sea, el panorama es espectacular. Entonces, pues, podemos verlo. Entonces, en la cueva de las cartas se encontró material con fechas precisas que van desde 94 hasta el 132 después del Mesías, o sea, desde el año 94 después del Mesías hasta el 132 después del Mesías, y incluye 3 archivos, que son un odre de cuero que contiene 15 cartas en hebreo, arameo y griego, la mayoría de las cuales fueron enviadas por Simón Bar Kokhba, el líder de la revuelta. Un paquete envuelto, almacenado dentro de una bolsa de cuero que contiene 35 registros financieros personales que pertenece a una mujer llamada Babata. Y 5 contratos pertenecientes a Eleazar, un agricultor de Ein Gedi, que es como otra cueva. Esta es la cueva del terror o la cueva de los horrores. En la cueva, pues le llamaron así porque se encontraron 40 esqueletos de los que buscaban refugio durante la revuelta de Bar Kokhba. Los arqueólogos encontraron 3 ostraca que habían sido colocados en los esqueletos con los nombres de los fallecidos. Entonces, ostracas son como unas piezas, es un nombre que le dan en arqueología para una pieza como en cerámica donde escriben algo. El principal hallazgo textual en este lugar fue un rollo bien conservado eh, de los 12 profetas menores en griego con registros del tetragrama en paleo hebreo. Entonces, pues, si ya nos ponemos y nos detenemos un poquito más acá, entonces podemos ver que estamos en el año 132 al 135 aproximadamente, ¿sí? Pero estamos viendo que se encontró un manuscrito en griego, pero que cuando nombraba el tetragramatón o cuando nombraba el nombre del padre, ¿verdad? Lo escribían en palo hebreo. Entonces sabemos que el palo hebreo hasta el 135 todavía era considerado. Y eso es algo supremamente importante, ya que la historia nos dice pues la tradición nos dice otra cosa. Nos dicen que el palo hebreo hacía muchísimo tiempo atrás ya no se utilizaba. Listo, entonces esto también es algo para considerar. Y también encontraron este rollo de pergamino hallado en el desierto de Judea en una cueva de Naal Eber. Fue fechado de mediados del primer siglo después del Mesías. Fue publicado en Supplements to Vedus, bueno, en el volumen 10 en 1963. Vierte el nombre divino por el tetragramatón escrito en caracteres hebreos antiguos en los siguientes lugares: Zacarías 8:20, 9:1 y 1:4. Entonces acá lo podemos ver, nos muestra cómo, aunque ellos escribían en griego, el tetragramatón lo escribían en paleo hebreo. Nos vamos a Ein Gedi, ¿sí? Que es la tercera cueva. Esto es como un oasis, ¿sí? Lo podemos ver en las fotos.
es donde se escondía el rey David cuando era perseguido por el rey Saúl. Entonces, pues vemos pues, en fotos un poquito cómo más o menos era. Se encuentran dos breves manuscritos hechos de piel, fechados en la época de la última rebelión judía contra Roma, alrededor del año 135. Contienen extractos en hebreo del libro bíblico del Levítico. Fueron hallados en una cueva cerca del oasis de En Gedi, en el desierto de Judea. Los rollos fueron encontrados por un beduino de los que peinan a menudo la región en busca de piezas y cerámica antigua que venden en el mercado negro. Entonces, pues vemos, pues tenemos que ser conscientes también de que existe un mercado negro para todo este tipo de textos o todo este tipo de objetos, ¿sí? Y que aunque se alega de alguna manera tener el control, es imposible, ya que es pues relativamente fácil el encontrarlos y comercializarlos. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando hay un hallazgo, entonces los lugareños, ¿sí? Ellos son más diestros, obviamente, pues en el terreno, son más diestros en, pues, en conocer perfectamente eh, su lugar, ¿sí? Entonces ellos con más rapidez logran en muchas ocasiones recolectar, ¿sí? De pronto, pues no en mucha cantidad, pero sí a veces logran recolectar en muchos de estos objetos que luego van al mercado negro. Entonces podemos ver cómo muchísimas veces grandes tesoros, o sea, grandes hallazgos también se han encontrado en el mercado negro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos simplemente cogen algo, lo miran, ven, dice esto, por esto me dan tanto y porque no, obviamente pues son personas, no tienen el conocimiento de arqueología, no saben absolutamente nada, simplemente dicen, no, si me parece un poco antiguo, esto, lo otro, y ellos por cualquier dinero pues están vendiendo, comercializando pues muchos de los objetos que ellos encuentran, ¿sí? Y esto pues no fue la diferencia en Qumran o en este caso en Engedi, que también pasó. O sea, en muchos lugares, cuando ya llegaron, digamos, a hacer el trabajo de arqueología, pues se dieron cuenta que como que ya alguien había pasado por ahí, o sea, ya habían como saqueado como tal los lugares. Entonces, pues vemos que sí, de pronto hay algunos objetos que, pues bueno, todavía no han llegado, todavía no los tenemos. ¿Listo? Pues es algo bueno, pues como para poder pensar. Eh, ah, a ver. El cuarto es Murabat. Es esta foto que les doy en la partecita de aquí abajo. Eh, ah, esta es una foto en toda su magnificencia, todo su esplendor de ese lugar. Es algo espectacular. Fue descubierto por beduinos en 1951. La mayoría de los 170 manuscritos que se encuentran que se encontraron en las 5 cuevas son de la época de la revuelta de Bar Kokhba. Esto es del 132 aproximadamente hasta el 135. Principalmente son documentos administrativos escritos en papiro. Estos registros financieros pertenecían a los refugiados de la revuelta que buscaron refugio en estas cuevas que se encuentran a unos 18 kilómetros al sur de Qumran. También incluyen cartas escritas por el líder de la revuelta a sí mismo, Simón Bar Kokhba. Entonces es algo curioso porque se encontraron cartas donde él se escribía a sí mismo. Por otro lado, se han coleccionado fragmentos de Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Isaías y un par de pergaminos de los 12 profetas menores en esta cueva. Entonces, ustedes podrán imaginarse, porque es que cuando hablamos de una cueva, pues nosotros hablamos de una cueva,
O sea, una cueva para nuestra mente, ¿no? Una cueva, pero nos podemos dar cuenta que pues eran unas cuevas muy profundas, también depende, las que fueran, no todas eran iguales, pero por lo menos esta, pues des en cuenta que para poder llegar por lo menos hasta abajo, además que era húmedo o habían, digamos, se puede decir como con entradas, o sea, primero que era demasiado difícil acceder a ellas. Dicen que era, o sea, sí es casi imposible que un animalito, que una cabrita trepe hasta allá. Entonces, des en cuenta cómo pudo haber sido, digamos, para ellos, digamos, los que estaban refugiados, ¿cierto? Todas estas personas que se estaban escondiendo, el terror que tuvo que haber sido para que no los encontraran, ¿cierto? Porque es muy extraño, porque ellos dejaron muchas cosas acá. Se nota que muchos vivieron aquí, pero ellos no murieron ahí. Entonces, eh, pues son detalles que son importantes. Esto fue descubierto por beduinos. Bueno, ya les leí esta partecita de acá. Y ahora sí entramos a Qumran, ¿sí? Que sería la primera cueva y la que les digo que es la más importante. Entonces, es la más importante ya que lo que les digo, en este lugar se encontró, digamos, como el tesoro más grande, o sea, digámoslo en completo y en cantidad. Entonces, esto fue, bueno, en esta parte de Qumran, ya viéndolo en una foto, sí, lo podemos ver, pues ya viéndolo pues en su esplendor, ¿verdad? Sería la partecita de abajo y lo que está en un círculo, sí, es un lugar que hallaron donde ellos se congregaban para hacer sus copias. Era donde ellos se congregaban para copiar, o sea, valga para hacer sus copias. Entonces, ellos tenían, pues, obviamente, varios sistemas. Tenían unas mesas muy largas que ellos mismos construían, donde ellos pegaban el cuero, ¿cierto? Porque recordemos que eso, casi todos estos textos son en cuero, en pergamino. Entonces ellos tenían unas mesas porque se llaman las mesas de secado, ¿sí? Eran unas mesas muy largas porque ellos iban pegando un cuero, digamos, con otro y con otro y con otro y ponían ahí, lo estiraban y hacían todo este proceso para que el cuero estuviera listo para cuando ellos ya se sentaran pues como tal a hacer sus, sus copias. Entonces, pero no, en este lugar no se encuentra una evidencia eh, que ellos, digamos, vivieran aquí, sino que es más un lugar de trabajo. O sea, era como su trabajo, o sea, como que ellos decían, nos vamos a trabajar y bajaban hasta este lugar, ¿sí? Porque todo lo que se encontró fue, pues encontraron las mesas, encontraron, estos son tinteros, estos eran los tinteros que ellos utilizaban para poder hacer sus copias y pues encontraron muchas cosas con respecto al trabajo, o sea, de copiado, pero como en un lugar de vivienda, no, no. Entonces, lo más seguro y pues lo que más podría ser es que ellos luego se iban a las cuevas a dormir con sus familias. Sí, entonces lo que yo les digo, o sea, para poder trepar hasta allá, pues bueno, era algo, bueno, era algo difícil. Entonces, ya aquí, esto, este señor es Mohamed Dif, ¿sí? Se le apoda como el lobo, es el señor que está a la derecha, ¿verdad? Entonces un día él estaba apacentando sus cabritas eh, ah, en el desierto de Qumran y resulta que se le escapó una,
se le perdió y entonces él empezó a buscarla y a buscarla y a buscarla y por ningún lado la encontraba. Entonces resulta que él empezó cueva por cueva. Entonces empezó a irse y entonces pues trataba de, porque les digo, es tan difícil, tan complicado, entonces trataba las que podía de llegar, pero entonces dijo, no, ya definitivamente, o sea, no puedo treparlas todas, entonces empezó a coger piedras y empezó a lanzarlas dentro de las cuevas a ver si de pronto la cabrita, pues con el susto de la piedra o algo, pues salía. Entonces resulta que él empezó a tirar y a tirar y a tirar piedras y cuando escuchó un sonido o como el romper de una vasija, pues, pues se extrañó mucho y se emocionó además porque pues a veces se encuentran grandes tesoros, ¿no? A veces se encuentran pues buenas cosas en las vasijas. Entonces él corrió a su casa, trajo una linterna, se trepó hasta la cueva y halló lo que fueron unos rollos, ¿sí? Él encontró unos rollos, se decepcionó bastante, se fue muy triste, pues obviamente se los llevó, pero se fue muy triste porque él estaba buscando oro o plata o algún tesoro, ¿sí? Pues en su ende, pues él estaba buscando algo de valor. Él no sabía lo que tenía en sus manos, simplemente lo recogió y se los llevó. Esto pasó en 1947. Eh, ah, ya pues, con este descubrimiento pues se identificó pues la secta de los esenios, ¿sí? Que es la que estudiamos nosotros en el nivel 1. Nos dio mucha luz con respecto a ella, ya que hasta hace 70 años no se conocía mucho de ella, o casi nada, mejor dicho, era muy poco donde se mencionaba, ¿sí? Y había muy poca información con respecto a ellos, hasta que se encontraron, pues, lo de Qumran, lo del desierto de Qumran, y pudieron como tal eh, hacer una buena definición de lo que fue su vida, lo que ellos pensaban, ¿sí? Esto más que todo, o sea, más nos lleva a lo que fue como tal la secta de los esenios. Entonces, bueno, este señor pues se llevó sus 7 manuscritos primero, entonces los cogió y entonces se fue para la plaza, ¿sí? Se fue para la plaza y entonces él dijo, no, yo me voy a venderlos por ahí en el mercado, digámoslo así. Entonces se fue y empezó a caminar y entonces para un lado y para otro y esto y entonces nadie le daba nada. Entonces los miraban y decían, no, eso. O le decían, no, te doy, te lo cambio por fruta, te lo cambio por verduras. Y él decía, no, yo quiero plata, yo quiero que me den algo. Entonces él iba y nada. Entonces nadie le quería comprar en el mercado. Entonces dijo, no, ¿y ahora qué hago? Entonces le dijeron, no, pues ve a un comerciante, ¿sí? De pronto ve a un comerciante, de pronto a alguien que sepa un poquito más, de pronto te puedan dar algo más. Entonces él cogió sus manuscritos y se los llevó a un comerciante que se llamaba Cando. A ver si aparece por aquí. No. Él se los llevó a otro señor, era un comerciante, él sí tenía de pronto un poquito más de idea con respecto a, le gustaban las antigüedades, él comerciaba antigüedades. Entonces él le dijo, no, me parece pues bien, igual pues tampoco vio así mayor valor, pero le dijo pues me parece que pues podrían ser antiguos y pues me gustan y le dio $10 a este señor Mohammed, le dio $10 por los rollos. Entonces, bueno, entonces empezó todo esto, él los colgó, sus rollos, los que podía, sí, obviamente, porque no todos estaban en un excelente estado, pues estaban muy frágiles porque pues, ellos no sabían, pero pues
pues llevaban muchísimo tiempo guardados, entonces pues ellos no sabían, pero los que pudo pues los exhibió, los puso en su tienda pero empezó a regarse como la voz, ¿cierto? Como empezó como a regarse de que habían encontrado unos manuscritos en Qumran. Y entonces, pues esto empezó a alarmar la gente, y pues había gente que ya pues era un poquito más instruida, ¿cierto? Y además, pues un poquito más ambiciosa. Entonces, todo esto llegó a oídos de un sacerdote católico, quien él comenzó también a hacer sus excavaciones por su cuenta. Entonces el tipo le dijeron, no, es que encontramos en tal lado esto, y entonces el tipo dijo, no, si encontraron esto, tienen que haber más. Entonces él empezó y se armó, pues obviamente no de algo tan grande como pues una excavación arqueológica dirigida, pero se empezó pues como a meter un poquito ahí y también empezó a hacer como su parte. Entonces, este comerciante Cando, ¿sí? El que había comprado los manuscritos, perdón, los rollos por $10. Entonces, eh, le recomiendan a un arqueólogo. Entonces, él pues le dice, pues él lo visita y todo, y entonces él los conoce y todo, y el señor se interesó pues grandemente, era el señor Eliezer Zucchini, sí, era un arqueólogo. Después cuando los vio, pues obviamente pues se dio cuenta de pues no de su valor como tal, pero pues sabía que había, pues que ahí había algo, ¿cierto? O sea, intuyó de la mejor manera, pues además porque conocía, entonces se emocionó muchísimo y entonces Cando finalmente se los vende eh, y se los pasa, se los vende, pero le vende 3 manuscritos, 3 nomás. Eh, la noche en que el Estado de Israel estaba haciendo nación. Entonces es una coincidencia, la verdad, muy bonita, ¿sí? No sé qué tenga que ver, pero pues se menciona bastante y pues para mí me parece también pues muy significativo además porque estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Estaba Israel en esta tensión geopolítica tan increíble, ¿cierto? Entonces ellos estaban, fue cuando ellos determinaron como tal que ellos iban a ser una nación nuevamente, ¿sí? Cumpliendo obviamente la profecía del padre que dijo que cuando será que alguien había visto que una nación podía hacerse una nación en un día. Y le promete a Israel que él lo iba a hacer. Entonces, en la noche en la que él le entrega a este señor Eliezer Zucchini los manuscritos, es cuando se declara como tal el Estado de Israel como una nación. Entonces, luego el señor Atanasius Samuel, que es este señor que vemos por acá, es este de acá. El señor Atanasio Samuel adquirió 3, los otros 4. El señor Atanasio Samuel adquirió los 4 de los 7 rollos hallados en Qumran por $100. ¿Sí? Entonces, el señor Atanasius contacta al señor Cando, ¿cierto? A él le quedaban 4 rollos y él va y pues ya había sonado esto, eso fue abuelo de pájaro, mejor dicho. Se dio el estallazo y empezó obviamente a hacer mucha bulla. Entonces, pues las personas empezaron, estoy hablando de $100 hace 70 años. Entonces, pues obviamente, pues es un gran tiempo, ¿no? Entonces, este señor los compra por $100 y se los lleva a los Estados Unidos. Los logra sacar de Israel por el conflicto geopolítico en el que se encontraba Israel.
Entonces, el señor Atanasio Samuel lo saca de Israel en 1900, mentiras, en 1947. Y en 1954, eso está acá. Este es el señor Sukenit, ¿sí? Este es el señor Yadin. Entonces, en 1954 fue publicado un anuncio en el Wall Street Journal colocando a la venta 4 rollos del Mar Muerto. Entonces, el anuncio fue publicado por Atanasio Samuel, quien buscaba interesados en comprar sus 4 rollos adquiridos años atrás por $100. ¿Sí? Recordemos pues que él estaba en Estados Unidos, tiene sus 4 rollos, los tuvo hasta 1954, pues los tuvo siempre algunos años. Cuando él decide y dice, no, yo mejor los vendo, pero no se le ocurrió nada más sino ponerlos en la sección de, ay, ¿cómo se llama? De se vende, del periódico, no recuerdo cómo se llama, bueno. De clasificados, exactamente. No se le ocurrió a él, yo creo que si hubiera existido Facebook, lo hubiera publicado en Facebook. Pues obviamente, pues algo, de alguna manera ellos todavía no sabían lo que ellos tenían en sus manos, ¿sí? Entonces él dijo, no, yo me consigo cualquier de pronto aficionado, me consigo que me pague pues cualquier cosa y los vendo. Y lo publica en el Wall Street en 1954. Entonces, él buscaba interesados en comprar sus rollos adquiridos, pues que los había comprado por $100. Este anuncio llamó la atención de un periodista americano que contactó inmediatamente al renombrado arqueólogo y era un general del ejército israelí, se llamaba Yigael Yadin, quien estaba de visita en Nueva York en el inicio de 1954. Entonces, este anuncio llamó la atención de un periodista y general del ejército que era Yigael Yadin. Yadin era hijo del profesor Eleazar Sukenit. Mucha coincidencia, la verdad, para todo esto. Yadin era hijo del profesor Eleazar Sukenit, el famoso arqueólogo que ya había comprado 3 de los rollos en 1947. Luego de muchas negociaciones, porque eso fue un regateo increíble, porque si no estoy mal y no les estoy diciendo mentiras, todo empezó en $1.000.000, si no estoy mal. Y después de tantas negociaciones, ellos lograron vender los 4 rollos, ¿sí? Los restantes, por $250.000 hace 70 años, ¿sí? Los compraron y inmediatamente los trasladaron a Israel a la Universidad de Jerusalén, ¿sí? Israel fue el que puso el dinero. Cuentan que ya se había abierto la Universidad de Jerusalén y ellos habían determinado completamente que ellos iban, todo lo que encontraran en todo el mundo que tuviera que ver con Israel, ellos lo iban a traer, todo lo que fuera literatura, todo lo que, porque ellos querían hacer pues obviamente su universidad y pues tener su historia en su país. Entonces ellos pagaron y dicen que fue financiado por muchísima gente porque 250.000 no es una suma muy bajita, ¿no? No es nada pequeño. Pero dice que fue financiado por muchos famosos, muchas personas metieron mano ahí, aportaron hasta que ellos pudieron comprar los 4 rollos, ¿sí? Y llevarlos porque el profesor Eleazar Zucchini tenía los otros 3.
Entonces los reunieron, los llevaron y los guardaron como tal en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué hallaron en esta? Bueno, aparte de todos los puchitos que vimos en cada cueva y todo esto que vimos acá, pues que hallaron en las cuevas, ¿no? Entonces, hallaron 25.000 fragmentos de manuscritos. Con estos 25.000 fragmentos se reconstruyeron 900 manuscritos de textos bíblicos y litúrgicos. Y encontraron manuscritos que datan del 250 antes del Mesías hasta el 135 después del Mesías. Esto es una foto del gran rollo de Isaías, el mejor preservado de los rollos bíblicos encontrados en Qumrán. Realmente es el único libro que se encontró completo. Es un rollo que está escrito en 17 hojas de pergamino, es particularmente grande, teniendo cerca de 7 metros de largo y 27 centímetros de alto. Son 54 columnas de texto. Las partes del rollo de Isaías han sido fechadas por carbono 14, no sé si saben lo que es carbono 14, pero es una prueba que le hacen a cualquier cosa y pueden determinar cuál es el tiempo de vida, o sea, en qué tiempo, digamos, cuánto tiempo tiene de vida, ¿sí? O sea, de existir, mejor dicho. Al menos 4 veces. Se le hicieron. Es para encontrar la edad de un producto, de algo encontrado así. Exacto, o sea, para saber, Hicieron pero por con carbono una, 14 el manto sagrado de Jesús. para hacer con una aproximación, ¿cierto? Pues a veces no es tan así, pero sí es aproximada y nos da, digamos, la vida de lo que pueda tener por lo menos estos manuscritos. Entonces, le hicieron por lo menos 4, dando rangos de fechas entre el 335, 324 antes del Mesías. Entonces, démonos cuenta de lo importante que llegó a ser este hallazgo, ¿sí? Ya que hasta el momento, ¿sí? Este sería uno de los más antiguos que tenemos escritos, ¿sí? Y el 202 al 107 antes del Mesías. Entonces dicen que entre el 335 y el 107 más o menos es que data la fecha del carbono 14 de este libro o de este rollo. También se han hecho numerosos estudios paleográficos y escribas ubicando el rollo cerca del 150 al 100 antes del Mesías. Entonces, pues bueno, ahí está lo que es la evidencia pues científica, ¿no? Es lo que ellos dicen. Y los aportes que nos da, bueno, pues se los resumí en 2, pero no, esto pues no, son muchísimos más, ¿sí? Pero 2 que son cruciales. Uno en arqueología, un aporte que dio en arqueología que fue con respecto a hallazgos verídicos bíblicos, ¿sí? Porque lo que les digo, esto de alguna manera vino a sustentar la palabra que nosotros tenemos el día de hoy, ¿sí? Eh, o sea, como que dicen, es que siempre dicen, no, pero es que los manuscritos que existen no son tan viejos y una cosa y la otra y esto, pero esto nos ayuda a corroborar que mucha de la escritura que nosotros tenemos el día de hoy, pues es verídica, ¿no? Y nos hizo un aporte gigante en cuanto a la crítica textual, ya que están basados en el hebreo más antiguo. Entonces, hasta aquí es la clase, lo que les dije, me siento un poquito malita, llevo ya casi una semana maluquita, entonces por eso les dejé un poquito cortica la clase, no los quería dejar sin clase porque sé que a todos nos hace falta y pues de paso a mí, pero no sé si tengan de pronto alguna pregunta,
me quisieran comentar algo, si de pronto saben o me dicen, yo averigüé esto, no sé, que me quisieran comentar. Shalom, hermana. Hola, Amanda. Hermana, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Yo me leí un libro de Paulo Coelho, Los manuscritos encontrados en Acre, creo que se llama el libro. Y en la introducción del libro dice que hubo un texto que fue escrito por una mujer seguidora de Yeshua. Ya. O sea, él hace como que una introducción, pero como es un libro, me quedó la inquietud porque se dice también él explica en esa introducción que la iglesia tradicional hace todo lo posible para desaparecer ese libro. Entonces no sé Ok. qué tan verídica es pues, esa información que yo leí en ese libro. O sea, la inquietud. Pues sí, pues o sea, algo que tenemos que de pronto tener muy claro es que, bueno, los hallazgos de 1947 estuvieron en manos del catolicismo por más de 40 años, ¿sí? O sea, hasta hace 30 años, ellos, mentiras, 20 años, ellos están como tal dejando que las personas metan mano, ajenos a ellos, ¿cierto? O sea, eso de alguna manera había estado como encriptado, o sea, como en secreto, ¿sí? Y también es para que lo sepan que sí hay varios manuscritos que no se han revelado. O sea, que hay muchos manuscritos en secreto que no han dado, o sea, no han dejado, digamos, al público. ¿Por qué? No sé, la verdad, ni qué dicen, tampoco, no tengo ni idea. Pero sí sé que ellos no, o sea, que han tenido como este control, ¿sí? La verdad no es la primera vez que escucho con respecto a lo que me dices. También, pues hay que ver que también hay mucho escritura apócrifa, ¿verdad? Pues, o sea, ahí tocaría entrar un poquito más en el tema y pues buscar un poquito más de contexto y eso. Pero la verdad no había escuchado nada, pero pues lo que te digo, de pronto pudieran sorprendernos con algo, porque recordemos pues que casi todo lo que ellos tienen, o sea, o todo lo que nos dejan ver, pues es, digamos, para proteger, digamos, teologías, ¿no? Entonces eso es pues bien interesante. Entonces, pues de pronto vamos a verlo en crítica textual un poquito y si te averiguo algo, te aviso. Bueno, Buenas noches. Amada, hola Graciela, buenas noches. buenas noches. ¿Se puede pensar de que que pueden haber manuscritos en el Vaticano, como se decía, que todavía no están revelados? ¿Puede ser que todavía hayan cosas que no salieron a la luz? Y si no salieron a la luz, obviamente, según nosotros creemos, yo creo fehacientemente en eso, el padre todavía no lo quiere poner a la luz o no sería correspondiente ponerlo, pero puede ser que hayan cosas todavía ocultas en el Vaticano, porque dicen que hay muchas cosas en las bibliotecas del Vaticano que todavía no se han revelado. ¿Puede ser esto o son cosas de... Yo creo que sí, o sea, eso es algo muy bien sabido, pero, o sea, digamos, lo que pasa es que, o sea, entrarnos en ese tema sería algo, pues, demasiado extenso, ya que, pues, el Vaticano como Claro, tal, no, porque uno piensa, usted dice que pasó por las manos del Vaticano primero, o sea, del catolicismo. ajá, Obviamente tiene estuvo que en haber el quedado ahí. catolicismo, ajá, Claro, estuvo en tiene el que haber quedado catolicismo algo como... durante 40 años, pero entonces, digamos, o sea, tendríamos que ver. O sea, ellos dicen que tienen, o sea, por lo menos Israel es el que tiene ahorita el control de todo, ¿sí? Ellos son los que tienen el control porque todo lo que se hace con respecto a los rollos del Mar Muerto, pues es de la Universidad de Jerusalén, ¿sí? Sí, 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 Pero sí. digamos con respecto a lo del Vaticano, pues tenemos que ver que ellos
más que, más que una religión como tal, ellos son un poder, ¿cierto? O sea, eso no lo podemos, digamos, de pronto olvidar. Entonces, bueno, pues hay muchos temas, ¿no? De unos dicen que son conspiranoicos y una cosa y la otra, y bueno, pero no sé, yo digo, o sea, tanto que se habla, pues, no sé, algo habrá que haber ahí que, ahí sí como dicen, cuando el río suena es porque piedras lleva, ¿sí? Está Entonces, bien, pero que la curiosidad humana no nos lleve a querer revelar exacto, lo o que el sea, padre no nos dice. exactamente. Algo que yo tengo muy tranquilo en mi corazón es saber que así como tú dices es que al padre no se le ha salido nada, nada de las manos, ¿sí? Y eso es muy importante saberlo, porque entonces uno dice, ¿y entonces ahora qué Biblia leo? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora será que lo que yo creo estará bien o no estará bien, ¿cierto? Y es una pregunta válida completamente. Pero tenemos que tener la seguridad de que todo lo que ha pasado con respecto, con todo lo que ha pasado al respecto, digamos, con la escritura, que era lo que les hablaba, digamos, desde el origen, ¿sí? Lo que fue, es porque eso fue en un orden. Eso fue el origen, luego fue la transmisión, luego la corrupción, luego la restauración y por último la traducción, ¿cierto? Entonces, en este proceso, entonces uno dice, pero ¿y Dios qué estaba pensando? ¿Por qué dejó manipular su palabra? ¿Cierto? Porque uno pues dice, o sea, su palabra es sagrada, o sea, ¿qué pasó? No, Pero, pero esa respuesta está en cada uno de nosotros. O sea, si él permitió que se manipulara su palabra, es para que nosotros lo busquemos a él y tengamos la luz de él, el discernimiento de él, el entendimiento de perfecto, él. exactamente. ¿Sí me entiendes? O sea, porque todo esto ya estaba metido entre un plan, Obvio. ¿sí? Porque esto todo era parte de un plan. La corrupción era parte de un plan, claro que sí. ¿Cierto? La manipulación, todo lo que vemos al día de hoy, ¿cierto? El que tengamos nosotros el texto en griego, ¿es una casualidad? No, No, ¿cierto? Porque hay tampoco. gente que dice, no, yo con el griego no tengo nada que ver, yo todo en hebreo, pues que le vaya bien y mucha suerte porque el texto que tengo es en griego y tengo que verlo en griego, ¿cierto? Aunque eso es otro tema, que uno se mete también por ese lado y se pone a ver obviamente que mucha evidencia que hay con respecto a que sí, muchos libros originalmente se escribieron en hebreo, la contra también que la tradición dice que el hebreo no se hablaba en el tiempo de Yeshua, sino que se hablaba arameo, ¿sí? A tal punto de que esta película que hicieron, esta película famosísima, la hicieron en arameo, ellos hablan en arameo, ¿sí? Pero la evidencia arqueológica nos muestra que en el primer siglo el hebreo estaba, ahí sí como dicen, vivito y coleando, estaba perfecto. Se hablaba hebreo, se hablaba arameo también, se hablaba griego y solo algunas personas hablaban latín. ¿Sí? Entonces es muy importante saber y tener la confianza plena de saber que tenemos lo que necesitamos. ¿Cierto? ¿Qué podría ser de pronto que ellos guarden, que de pronto no dejan ver? Pues de pronto cosas que nos muestren con respecto a teologías que a ellos se les caería. Pero no necesitamos de pronto mucho porque con la palabra que nosotros tenemos, a mí mi Biblia me dice muchas cosas y me las dice de A frente, mí no me me las tiene que alcanza, esconder. a mí me alcanza. ¿Sí me Pero entiendes? bueno, nada. Exacto. No me las tendría que esconder. Y pues es muy fácil, a ti, tú vas votando cosas así, ¿cierto? Solo con tu palabra. Entonces, no Claro que sé, yo pienso que pues son temas, son muy importantes y es muy bueno que nos preguntemos, ¿cierto? Está muy bien preguntarnos, investigar con respecto a lo que decía la hermanita que me está escribiendo, un telescopio que se llama Lucifer, que lo tiene el Vaticano, ¿cierto? También hay se dice que ellos tienen los utensilios del templo, ¿sí? Los utensilios sagrados, también se dice eso, hasta dónde, no sé,
¿sí? Ellos también tienen una estatua de Moloch y esa la trasladaron hace 2 años al Vaticano. ¿Qué hace una estatua de Moloch en el Vaticano? Que alguien me explique. No sé, todos conocemos quién es Moloch, Bueno, ¿cierto? sí, pero está en su casa. Pues exacto, pues yo lo pienso así, yo digo, no, llegó a su hogar, ¿cierto? Pero ellos, ¿cómo le responden a sus feligreses? O sea, ¿cómo dicen? O sea, ¿qué hacemos? Porque mi papá es un católico, pero de esos, de los que saben. Sí, o sea, él no es un católico normal, es un católico, pero muy, muy arraigado. Y estuvimos charlando sobre eso y yo le dije, o sea, ¿qué hace la estatua de Moloch en el Vaticano? Y se me salió así y me dijo que porque ellos tenían una, no sé, algo que era como un museo y que por ser el museo, entonces ellos tenían que tener la parte de no sé qué hice más y me consiguió una excusa que yo dije, wow. O sea, ahí no hay, ¿sí me entiendes? O sea, solo el padre es el único que puede meter mano. Por eso mismo. Porque, o sea, las personas ni siquiera entienden y los que entienden se convencen de lo que tienen. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí. todo este tema de la arqueología, todo esto es muy bonito, muy, muy chévere porque nos lleva pues como tal realmente a lo que les decía, o sea, a veces no decimos yo no lo necesito porque yo creo, ¿cierto? Y yo creo que todos los que estamos acá pensamos igual, ¿cierto? O sea, yo digo, o sea, a mí Dios no me tiene que mostrar nada, yo le creo, ¿cierto? Amén. Pero es muy lindo cuando nosotros podemos ver en arqueología, ¿cierto? Y poder, digamos, corroborar los textos y ver cómo él ha venido trayendo, o sea, cómo es posible que después de 2000 años aparezcan textos como estos, ¿sí? Es Y para de este entre medio, tiempo. y es de entre medio de las piedras, hasta las piedras las va a hacer hablar. Era para nosotros. Sí, obvio que sí, obvio que sí. Perfecto, entonces eso me emociona de una manera, porque digo, Señor, a ti nada se te ha escapado y no te levantaste un día y dijiste, ay, no, ¿y ahora qué hago? Que ellos me cambiaron la Biblia, ay, me la tradujeron al griego. No, él está bajo control completo absolutamente de todo. Obviamente, con todo esto, lo que me hablabas que día del arca de la alianza, Sí. eso va a tener que ser una prueba arqueológica. Eso va a O tener que no, aparecer con o arqueología. no. En este momento no recuerdo la cita exacta, pero en una parte del Apocalipsis dice que el arca está, pero el arca está con el Padre, no está. El arca del pacto la tiene él, no la tenemos nosotros. Déjame que lo busque y te paso por Ya, privado. Yo lo listo, listo, dale. creo haberlo leído. Ya, Y porque, o sea, según el libro de Macabeos, dice que el arca está guardada en una cueva. Que el arca está guardada, pero pues el libro de Macabeos, pues es historia, ¿no? Obviamente, obvio. sí, obviamente, pues, pero todos estos libros nos ayudan a nosotros, pues, como referencias, ¿sí? Sí. Pero es sabido que el arca del pacto tiene que aparecer para el final de los días, o sea, aparece el arca del pacto y ahí sí ya se acabó todo. O sea, estamos Eso es ya, eso es como preguntarse dónde está el cuerpo de Moisés enterrado. ¿por qué crees que Moisés no apareció? ¿Qué razón tienes para eso? Y estaría todo Dale, el mundo idolatrándolo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la hipótesis que hay con respecto al cuerpo de Moisés? No. decilo. ¿No? ¿Cuál? Ya tengo la ¿Saben? cita, es Apocalipsis 11:19. Ya, espérame, ya lo vemos. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. O sea que el arca está allá en el templo, en el cielo. Sí, pero ¿en qué contexto? Toca Aquí, ver todo el bueno, contexto. ajá, ¿En qué momento está hablando? Porque no puedes, digamos, ver solo una esta y decir, no, es que está allá. Tenemos que ver todo el contexto. ajá, sí, Pero bueno, sí, yo les averiguo esa partecita y les cuento luego, ¿listo? va. Pero con respecto a lo de Moisés que me decías, ¿sí? Sí. Sí, sí. ¿Por qué razón se dice
que, ¿se acuerdan que otra persona no murió? Enoc. Y, También. y Elías. Y Elías, ¿cierto? Fueron llevados. Entonces, ustedes recuerdan que al fin del tiempo vienen dos testigos que son las personas que van a profetizar y son las personas que van a predicar, se puede decir así para que me entiendan, en el final ya prácticamente de la tribulación, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Entonces la hipótesis es, uno, o sea, Elías tiene que ser, ¿sí? Y otros dicen, Moisés, pues porque era el otro profeta, ¿sí? O sea, de entre todos los profetas, pues, o sea, no era el más alto, ¿sí? Pero pues era de los más importantes. La ley y los profetas. Exacto. Elías también acompañaba al Mesías cuando en el monte que lo vieron los apóstoles. ¿Quién se apareció ahí? Sí, ¿no es cierto? Elías y Moisés. Cuando lo vieron en su esplendor, cuando todo el mundo lo vio, cuando no lo vieron que era él, sino que él estaba en su esplendor, en toda su magnificencia, y estaba acompañada de Elías y de Moisés. Sorprendente, ¿no? No sé, Ahora, o sea, hay muchas cosas. También algo sorprendente que los discípulos no lo habían conocido en persona. ¿Cómo lo reconocieron? Que eran ellos. Y porque tenían, y en lo espiritual uno reconoce, supongo, en la teoría, ¿no? No, ellos sabían que era él. Ellos lo vieron, porque pues cuando ellos vieron que estaba con él y en un momento él se transfigura, o sea, él como que se vuelve luz, ¿sí? O sea, como que, porque eso fue lo que pasó, o sea, él se volvió como luz completamente y ellos dijeron, no, ya llegó el final de todo, ¿cierto? Bueno, o sea, esto ya listo, ya acá no tenemos nada más que hacer, ellos dijeron, llegó el final. Pero Alexa, ¿Sí? la pregunta de Emma, o sea, lo que está diciendo Emma en cuanto al reconocimiento espiritual es, lo que en ese momento de la transfiguración los apóstoles reconocen como Elías y a Moisés, ¿cómo lo reconocen si ellos sabían miles de años antes había muerto? ¿Cómo lo reconocieron? A eso No voy. sé. A eso, por eso dice... Eso sí es una gran pregunta. Realmente lo sintieron, hay gente que No sabe había quién es fotos quién, todavía. No sé, lo sienten. no sé si de pronto Yeshua los mencionó, la verdad no sé. Y cómo de pronto ellos habían hablado algo, pues no sé la verdad. Pero se dice que estaba Moisés y Elías. Claro, y ellos sí, sí. sabían que eran ellos. Ujú. ¿Sí? Entonces Enoch sale completamente de ahí, o sea, lo tajan ahí, chum, no, él ya no, Moisés y Elías. ¿Sí? Entonces son cositas que a veces son como les digo, aisladas. Una por allá, otra por allá, otra por allá, ¿cierto? Pero cuando empieza a ser uno un conjunto y a cerrarlas todas, entonces todas empiezan a empatar, pero sin esfuerzo. ¿Sí, no? Empieza a caer como una encima de otra y empieza a caer perfecto. ¿Ves? Entonces, pues muy interesante de pronto todo este conocimiento, el saber, el entender todo esto, porque lo que les digo nos lleva a tener un entendimiento más claro de la escritura, con más seguridad, ¿cierto? Y aunque les digo, o sea, no necesitamos, digamos, pruebas porque el día que yo decidí creer en Yeshua, el día que decidí creer en que todo esto es real, pues decidí en creer en todo, ¿cierto? Con lo que viniera. Yo pienso igual que más allá de toda la manipulación que haya quizás en la Biblia, tenemos la luz suficiente para llegar al Mesías. Amén, hermano. Eso sí es muy cierto. Sí, es cierto, así como dices, Alexa, porque cuando uno llega a los pies del Señor, yo hablo por mí, yo le dije, Señor, si tú cambias todo este desastre que tengo de vida, yo te sigo y sin decir ni pío, voy contigo hasta donde tú quieras. Y así fue, Él cambió mi vida a 180 grados y entonces, como yo le dije, tengo que cumplir y lo que diga Él, así yo lo creo. No, pero es una Exacto. actual. Claro, o sea, a veces uno dice, pero es que no, me cuesta creer tal cosa, me cuesta creer tal cosa, pero yo digo, si nosotros quedemos en Génesis 1:1, no nos va a quedar difícil creer en el resto. Si creemos que el Señor habló y todo se formó, pues bueno, díganme en qué no podemos creer. Me llevo un ratito antes de la conversación cuando me hablaba de su papá. Sí. Y de lo que creía y del pretexto que inventó. Digo, cuando el padre te da ese
esa convicción espiritual, no hace falta más. No hace falta ni palabra, ni pretexto, ni demostraciones, no hace falta más. Lo único que sí no me queda a mí como ahí saltando es qué intenso es el deber nuestro de orar por esos corazones que todavía no llegó la luz y que dejen de Así lado todos es. esos textos. A mí, más allá de todo lo que estamos hablando, me queda eso picando en esta charla. Claro, Que sí, tenemos claro, que todos porque uno dice, bueno, o sea, y yo siento, digamos, por lo menos de mi padre, les estoy abriendo mi corazón, yo siento de él que él es una persona sincera, o sea, él ama a Dios, ¿sí? Y yo siento que todo lo que él hace y todo lo que él dice y él estudia y él todo, y lo hace con un corazón de verdad puro, o sea, con esa, o sea, con esa amor, ¿sí? Pero yo digo, bueno, señor, o sea, no, qué más nos queda? Yo nunca entro de pronto a discutir con él nada, él no discute conmigo. A obvio. veces charlamos y como que llegamos a un punto en el que él me para ahí, sí, o sea, como que dice, no, hasta aquí. Y ya, y nos reímos y listo. Pero Pero de la semilla está pronto, sembrada, el Padre es el que riega, el Padre es el dueño exacto, del y yo huerto, digo, Señor, tú Él eres es el el dueño único, del huerto. así como lo hiciste conmigo, o como con Amén, cualquiera de los que estamos aquí. ¿Cierto? amén. Así como con cualquiera que está uno tan sentadito ahí, tan tranquilo y de todo, y como que eso pareciera como si de verdad le entrara así a uno por wifi y todo, así, pum, y uno pum, Amén. se despierta. Queda uno completamente despierto. No dice, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces yo digo, bueno, pues eso es, ahí sí es obra del Padre. ¿Nosotros qué debemos hacer? Llevar el mensaje, ¿sí? Es Porque ese sí como, es nuestro trabajo. Porque es como los la obra y la gloria es del Padre. Si nosotros Hacer. tuviésemos que convencer a alguien de cómo, para qué, cuándo, de Nunca lo qué vamos a momento, lograr. no. Exacto, solo el Padre es el único y en su Bueno, tiempo. mira la hermana que está enfermita, ya, déjenla ir que está enfermita. Hermana, ¿se hizo aplicar alguna inyección, diclofenaco o algo? No, María Victoria, yo no me pongo, no es que yo no tomo medicamentos, no me pongo Ah, nada, bueno, pero entonces descanse mucho. pero sí voy a mirar a ver si me hago ver de pronto mañana, porque sí he estado un poquito maluquita y sí he estado como con Que dolor no de vaya a ser garganta y COVID, no sé, porque puede pues ser una virosis. Puede ser una eso es virosis. lo que estoy pidiendo porque mi nuera tenía COVID hace un mes, entonces no sé, Ah, bueno, vamos a ver. cuídese mucho. Cuídese pues porque usted tiene que descansar. Sí, María Victoria, de verdad, todos, mil y mil gracias. No sé si tengan alguna otra preguntita, un comentario, algo. No, yo quiero, perdón, agregar Dime. algo. Claro, Hernán, dime. No, con respecto al tema de hoy. Hay ¿cómo es el santuario del libro en Israel? Sí. Bien. Bueno, a la semana de los rollos del Mar Muerto, hay Gracias por acordarme. claro, del Gracias. 14 de junio al 19, sí. Sí, les De voy a enviar hecho, el link. Sí, ya me inscribí. yo ya me inscribí también. Ya, ay, Hernán, si no es Hay mucha que verlo. molestia y no te molesto, ¿me puedes regalar el link para subirlo Yo también ya me inscribí. para Bueno, podérselo subir? cuando Para me que lo envíen, todos, sí, les paso el link, sí, por pero supuesto. para que se puedan Ya, inscribir. sí. Si me Para puedes que se puedan buscar, escribir. ¿sí? Sí, te lo Alexa, yo paso. se lo publiqué también a usted en el personal. ¿Se acuerda que yo se lo publiqué? Pero no me Estaba en el mandaste el personal. link, solo me mandaste la publicidad, no me mandaste el link. Porque van a ser la semana de los rollos del Mar Muerto. Es genial. Yo estuve hace un año. Es toda una semana, dan como 10 conferencias. Conferencia, sí. Son personas, es con Adolfo Reutemann, que es un genio, él es curador de los rollos del Mar Muerto. Y pues vamos a aprender un poquito más con esto. Venga, vamos a quedar, pero súper, súper chévere ya con el tema cerrado. Empieza el 14, el 12. El 14. El 14 de junio. El 14. Es una semanita completa. Es gratis, no hay que pagar un peso. Exacto, es súper genial, por favor. Yo les mando el link. Si Hernán me haces el file, me buscas para que la gente se pueda inscribir. Y los que puedan, háganlo, no se lo pierdan, porque además que es una plataforma que casi siempre están sacando cursos.
Amén. Ellos están Sí. tratando de hacer muchos cursos y todo esto, entonces, pues son muy chéveres porque hablan mucho de arqueología, todo es muy bonito, muy chévere. O sea, sí, es para instruirnos. Igual de todas Gracias, maneras hay Hernán. mucho, no, por favor, hay más información en YouTube sobre el tema, hay un montón. De Reutemann Hay una tiene cantidad. muchas conferencias. Exactamente. Sí, esto es como un abrebocas, nomás como para romper un poquito así el hielo con respecto, pues como que ya me perdí, ya no sé ni de qué están hablando. Entonces, pero sí, ya con la otra información y de todo, apunten todo en un cuadernito y verán que todo sirve, familia. Yo digo que todo lo que uno aprende en algún momento de nuestra vida nos va a servir. Tengámoslo por seguro que así es. Listo, familia. Entonces, vamos a orar, los dejo. Amén. Vamos a orar. A ver. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Estamos maravillados, Señor, de tu presencia, de tu amor y misericordia, Padre. Gracias por enseñarnos, por dejarnos, Padre, entender todas tus maravillas, tus secretos, Señor. Gracias por compartirlo con nosotros, Señor, y ser de ese remanente, Padre, pequeño que está entendiendo sus raíces, Señor. Te pedimos por todas las personitas, Señor, que no han tenido todavía este privilegio, Señor. Todo este mundo, Padre, que se pierde en el estrés, Señor, que se pierde en el corre-corre del día, del diario, Señor. Te pedimos, Padre, que a tu tiempo sean tocados por ti, Señor. Que tu mano también los recoja y los traiga a casa, Señor. Te pedimos que tu misericordia sea extensa también para ellos, Señor, y que todo Efraín, Padre, y que todo Judá que está disperso, Señor, volvamos pronto, Señor, y que nuestra redención sea rápido, Señor. Sabemos, Padre, que hay muchas cosas que tenemos que pasar y muchas cosas que vienen, Señor. Te pedimos mucha fortaleza, mucha fuerza, Señor, para este tiempo. Te pedimos ayuda, Señor, valentía, Padre. Pero sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, Señor, y cuidarás de nosotros hasta ese día que te veamos cara a cara, Padre. Te damos mil y mil gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia, todos. Mil gracias. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Amén. Y bueno, cualquier cosa me cuentan allá a mi privado. Bueno, Perfecto. mil bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias. bonita. Qué rico verlos el día de hoy. Cuídense mucho. Es hermana Alexa. Bendiciones. No, con todo gusto. Un placer. Consiéntete. Bueno. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bendiciones para todos. Buenas noches. Chao.